Muy bien, comenzamos entonces nuestra clase de exportación, planta llave en mano. Vamos a empezar con un tema particularmente interesante. Así que vamos a empezar a considerar algunas cuestiones de la exportación de las plantas llave en mano. El primer punto es que se considera un todo a las plantas llave en mano, es decir, es como vender una instalación para puesta en marcha en un país extranjero. O sea, se exporta como una sola mercadería. No se utiliza en este caso el régimen de la regla 2A en ningún momento, ni tampoco hay que confundir la exportación de planta llave en mano con la exportación del régimen de envío escalonado. No se aplica para este sistema. Y son clasificables generalmente en el capítulo 94 todas las exportaciones, tales como escuelas, hospitales de campaña, y todo tipo de fábricas, factorías, que se exporta bajo el contrato de planta llave en mano, contrato de exportación llave en mano, planta llave en mano. Como acá bien lo dice, las plantas pueden ser industriales, de ingeniería, que en el exterior van a ser una unidad completa y que con una finalidad de una producción de bienes acabados finales o bien de productos industrializados o de productos para consumo. La transmisión del dominio del bien final es a cambio del pago de un precio total. Por ejemplo, aquí le da la profesora Sandra, la empresa Pérez Compán, vende a PASA, la planta llave en mano, y ahí se exporta bajo el régimen de llave en mano la planta completa. Para esta exportación se paga un FOB total que se va a hacer bajo la factura comercial exportación planta llave en mano. En el exterior, el importador va a recibir como una unidad total por un precio FOB de venta total final. Entonces, no son muy difíciles de clasificar. Lo que sí es difícil es encuadrarla en el marco legal, dentro de qué construcciones son prefabricadas generalmente, o instalaciones de planta de llave en mano, si son industriales agrícolas, industriales ganaderas, industriales metalúrgicas. Ahí es donde el despachante debe tener una experticia para poder clasificar a nomenclador estas mercancías. Primero, la construcción de la obra, se instala los elementos de los bienes respectivos. La empresa que vende va a tener un manejo de supervisión del montaje, los planos, croquis, la puesta en marcha, entrenamiento del personal para el funcionamiento, prestación de servicios que resulte necesaria para la ejecución del bien final. Es decir, tenemos que vender un servicio completo. Para eso va nuestro equipo de armado, montaje o instalación. Se considera también componente necesario de la llave en mano los servicios que comprenden mínimamente actividades como diseño, cálculos, planos, descriptivos, construcción, instalación. Es decir, cerebro más mano de obra. Es decir, ingenieros más el conjunto de la mano, el conjunto de personas que va a llevar a cabo el servicio de puesta en marcha o de instalación. La documentación de métodos operativos, procedimiento y contralor, asistencia para la implementación y control de dirección de fábrica, más si montamos fábricas de complejidad. No es lo mismo montar una fábrica para producir alimentos para animales que instalar una planta de producción de energía atómica nuclear. El componente nacional del conjunto de bienes y servicios tiene que ser de origen nacional.
La exportación tiene que tener un 60% del FOB total para exportarle como bien nacional, el 60% de la empresa tiene que ser argentina o el capital argentino, el 40% del FOB puede consistir en bienes físicos de origen nacional. Dentro de ese 60, el 40 tiene que ser todo el montaje, el aparataje de montaje de los bienes, tanto como la línea de producción. El 40% del FOB debe ser argentino o nacional. Los contratos de exportación alcanzados por el presente régimen presentan un concurso de precios a una licitación pública internacional, es decir, nos presentamos y si ganamos la licitación exportamos la planta de mano. También pueden ser empresas con una planta de mano de construcción que va a tener generalmente 3 años, 4 o 5 años, pero acá tiene que ser, no entra dentro de este régimen las temporarias. Pero si exportamos para consumo, sí entra dentro del régimen de llave en mano una planta de construcción. ¿Qué beneficios tenemos si exportamos bajo el régimen de planta de llave en mano? Tenemos entre la alícuota del 10%. ¿De qué? Si los bienes son de origen nacional, dentro de la operación, cuando registramos el contrato de exportación de llave en mano, cerramos con el importador el trato, tendrán un reintegro equivalente a la diferencia entre este último y la alícuota del 10%, es decir, tiene un jugoso reintegro. Primero pueden ser frigoríficos, aeropuertos, puertos, terminales de carga, con sistemas de transporte, manipuleo, grúas, grúas carga contenedores, grúas para cerealeras, hoteles, complejos turísticos, astilleros, talleres navales, centrales eléctricas, subestaciones transformadoras, redes, plantea la infraestructura para generación, transporte y distribución de energía eléctrica, plantas nucleares, planta de producción de alimentos, planta de manufacturación, plantas de producción de artículos deportivos y todo lo que ustedes pueden imaginar, escuelas, hospitales, una planta también para entrenamiento de fuerzas en el extranjero, que estemos vendiendo como servicio planta llave en mano también. Diques, presas, equipo mecánico, hidromecánico y de generación de energía eléctrica, hospitales, centros de salud, tratamiento de agua y efluentes, cloacas, comunicación, telefonía, oleoducto, gaseoductos, redes de distribución, estaciones de bombeo y de compresión de gas, petróleo, líneas férreas, centro de comercialización en todas manipulado de almacenaje, complejos habitacionales con infraestructura urbana, generalmente los containers que van como casas también se considera planta de en mano, centrales nucleares, centros de acopio, almacenaje de silos, elevadores, los famosos silos, centro para servicios gubernamentales. Santa Fe, Córdoba exporta muchos silos cerealeros. Eso son plantas llave en mano, generalmente a Brasil, algunos a Paraguay, pero generalmente van muchos también a Uruguay, la planta llave en mano. Según la Resolución General 2742 del 2009, se destinan a consumo las plantas llave en mano, teniendo las siguientes indicaciones. Primero, ante la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, SICIPYME comunicará la solicitud de la inscripción al Departamento de Técnica y Exportación, de la Dirección Técnica y Subdirección General Técnico Legal Aduanera de la DGA. El beneficiario deberá informar el régimen de planta llave en mano, a la técnica de exportación, el nombre de la empresa, el quit de la empresa, el nombre y apellido del titular, la persona o la persona física o la persona jurídica, el quit, el número de expediente mediante el cual se tramita la inscripción de registro de contrato de exportación llave en mano. También la aduana va a pedir también la licitación que hemos ganado previamente para poder exportar esta planta llave en mano. En caso de que sea una licitación, vamos a cobrar por licitación.
Registro de la operación de exportación al amparo del presente régimen. Si no cumplimos con alguna de estas condiciones, el declarante. El contrato en trámite de inscripción ingresa a nivel ítem al código de ventaja, planta llave en mano en trámite, es decir, entramos a María, cargamos planta llave en mano en trámite, carácter de declaración jurada, deberá validar la mercadería que se intenta exportar al amparo de la presente declaración. Negra está destinada a integrar una planta u obra cuya suscripción del contrato no ha sido aún resuelta por la Secretaría de Industria, Comercio y la pequeña y mediana empresa, en el marco de lo establecido en el decreto 870/03. El Malvina, va a requerir que se comprometa en la información adicional a nivel del ítem de la declaración, el número de expediente que nos dio la aduana y la CICIPYME, mediante el cual se solicitó la inscripción del registro del contrato de la llave en mano, y en base a eso tramitaremos en el sistema la operación. El contrato debe estar inscrito en el registro primero. Se ingresará a nivel del ítem el código de ventaja, entramos a las ventajas, opciones y ventajas, planta llave en mano, inscripta o inscripto, y ahí la misma declaración anterior, la declaración jurada se validará afirmativamente al siguiente texto. Nos va a preguntar si tenemos declaración jurada, si vamos a poner que sí, y ahí vamos a declarar lo mismo que declaramos anteriormente, que la mercadería que está bajo el contrato de llave en mano, aprobada por la CICIPYME, mediante el decreto 870/03, que es para la exportación de plantas de llave en mano. El SIM va a requerir una información adicional a nivel de la mercancía o de ítem de la declaración, el número del acto resolutivo, es decir, la resolución por la cual nos autorizaron a hacer la planta de llave en mano, que vamos a cargar ese dato como información adicional, y vamos a cargar y vamos a insertar en el sistema para que el sistema lo tome como un dato válido. Vamos a validar el dato mediante insertamos en el recuadro de información adicional. El exportador deberá presentar copia del contrato de exportación ya dentro del sobrecontenedor, que será requerido por la aduana. Dichos documentos deberán ser refrendados por el exportador y el despachante de aduana interviniente, es decir, en el sobrecontenedor verde. Régimen de envío escalonado. El declarante deberá consignar que la mercadería involucrada forma parte de un contrato de exportación ya en mano en los términos del decreto 870/03. Invocando el código planta llave en mano en envío escalonado. Acá hay un caso especial. Al principio le había dicho que las plantas llave en mano generalmente no todas pasan por el envío, salvo algunos casos que sí se pueden considerar en la 870/03, da algunas condiciones para exportar planta llave en mano en envío escalonado. Si es una de estas de mercancía, contrato de exportación ya en mano en los términos del decreto 870, se podrá exportar en envíos sucesivos o escalonados las mercancías que van desarmadas, desmontadas o sin montar. El correspondiente estímulo, es decir, el beneficio que va a cobrar, son por concepto de recaudación 601, 611, 608, 618 del Código de Enero. Lo reintegro. Son para plantas llave en mano según decreto 870/03 y planta y 618 planta llave en mano decreto 870/03 valor en aduana. Será calculado por el permiso de embarque con el tributo diferir, quedando registrado el beneficio sin que el monto sea considerado en el cobro. Porcentaje insertará el coeficiente de beneficio 10% para esta mercancía. Vuelvo entonces a la grabación. Estamos compartiendo. Seguimos ahora con un tema que ya habíamos tocado en clasificación, pero ahora vamos a ir a abocarlo directamente a la exportación de envíos o embarque escalonado. Habíamos dicho
o vamos a hablar de que generalmente las exportaciones por embarque escalonado son aquellas mercancías que salen por su gran complejidad o por su gran complejidad técnica, van desarmados, desmontados sin montar. Hay muchas opciones para exportar estas mercancías. Una de ellas es traer todas las partes de las mercancías a un depósito fiscal y tenerlas guardadas en un depósito y declararla como un todo, y ir enviando por parte las mercancías de acuerdo a las necesidades que el importador tenga o de acuerdo al nivel que tenga para ir instalando la mercancía en su lugar de destino. Otra es la opción es exportar de diferentes partes del país la mercancía de diferentes puertos. Lo que se va a hacer es declarar como un todo en una sola aduana y se va a declarar que va por varias aduanas o en diferentes partes del país saldrán las diferentes partes. También se puede hacer que en una misma fábrica la mercancía no hace falta que se guarde en un depósito, se puede exportar desde la fábrica, se va fabricando la mercancía, las partes de la mercancía, y se va exportando las partes. Pero la mercancía por lo general tiene que estar armada, ya desmontada, sin montar, lista para embarcar, y se declara como un todo, pero la mercancía por su gran complejidad o por sus gran características técnicas y el embalaje y su gran fragilidad y el costo de la mercancía debe exportarse desarmada, desmontada, sin montar por la regla 2A, por canal rojo obligatorio, con control del primer embarque como apertura del despacho de exportación y el último que sería el cierre y el posterior cumplido 48 horas después que salió el último embarque de la mercancía que estamos exportando. Se considera como un todo a la mercancía, pero va, en este caso, desmontado sin montar. La mercancía que comprenden el régimen son todas aquellas mercancías que están clasificadas en el nomenclador, máquinas, aparatos, desde el capítulo 84 en adelante, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, mercancías que son por su gran complejidad técnica deben ir desmontados sin montar porque no entran en un contenedor, no pueden llevarse en un buque porque son muy pesadas y generalmente se envían o todas desde un puerto, se van enviando las partes, las más delicadas primero, y después termina el embarque con la última parte que se corrobora con los planos y croquis que el importador nos va a confirmar una vez que le ha llegado la anteúltima parte. Nosotros vamos a embarcar la última antes de los 6 meses y vamos a exportar la mercancía. Pero siempre hay que tener en cuenta esto, para que sea en video escalonado tiene que ser la mercadería compleja, con un cronograma de montaje, distintos orígenes u otras zonas ampliamente justificadas dentro del país, es decir, producimos varias partes en diferentes partes de Buenos Aires, o en diferentes partes, o diferentes plantas propias nuestras dentro del país, donde exportamos por un lado el motor, por otro lado por otro lado los encarenados, por otro lado todo lo que es la parte de ornamentación de la máquina, o es decir, lo que va a cubrir los motores, lo que va a cubrir la parte técnica, y después va lo que es la parte interna, orgánica de la máquina, y la parte del funcionamiento, y la parte de instalación eh, hidroeléctrica, mecánica o eléctrica trifásica, por lo general va a ser esta mercancía. El sistema armonizado pide que para clasificarse a la regla 2A va a canal rojo obligatorio y tienen que declarar en cuántos envíos sucesivos van a ser enviadas las mercancías, y el último de los envíos se dará como el cumplido y el fin de la operación de régimen de envío escalonado, que tiene el pago del tributo como un todo y solamente que debe enviarse por partes separadas de montado sin montar, y las razones tienen que ser justificadas. Para hacer un régimen de exportación escalonado se pide, primero se debe avisar a la aduana que tenemos una mercadería que vamos a vender al exterior, que va a ir desmontada sin montar por su gran complejidad, presentando los planos, croquis, todo lo necesario para que la mercancía pueda
ser exportada, el cliente tiene que ver los planos, croquis de antemano, y una vez que nos da el ok, nosotros tenemos ya el ok de la aduana, comenzamos el proceso de empezar, una vez que está emitida la factura de venta o el contrato del embarque escalonado, como un todo a la mercancía, se paga los tributos, el reintegro se cobrará después que se haya terminado el cumplido de la última parte. La mercancía se empieza a enviar en envíos sucesivos, que tenemos que crear la cantidad de envíos, si son 5, generalmente son envíos pares, que van de mínimo de 4, mínimo 2, 4, 6, 8, 10 envíos. Generalmente no pasa de 8, si son grandes, porque en un contenedor vamos a ir llevando en 1, 2 o 3 o 4 contenedores cierta parte, porque la idea es terminar rápido el envío escalonado y no pasarnos de 6 meses, porque el interesado necesita la mercancía para empezar a utilizar la mercadería que está comprando. Las razones para que nos den el permiso, el ok y la resolución para el envío escalonado debe ser justificado. El régimen no se acuerda para plantas industriales, como habíamos dicho anteriormente, en el envío de planta llave en mano, como le explicaba al principio, para que no metamos la pata y digamos, bueno, todo, no. Algunas plantas industriales se clasifican como un todo, o las mercaderías heterogéneas. Debe solicitarse con una antelación mínima de 30 días, corrido, al arribo, salida de la mercancía. Al arribo, no porque eso es para al arribo, no porque eso es para IMPO, pero sí vamos a tomar salida, pero al arribo está bien también porque el IMPO pasa lo mismo, pero es al contrario, nosotros estamos trayendo y el último embarque cierra la IMPO. En el nuestro el primer embarque abre, igual que en la IMPO, y el último cierra. La diferencia entre IMPO y EXPO es que tiene que llegar todas las partes, y una vez que están todas las partes, tiene que ir un técnico y indicar que por el planos y croquis están todas las partes, todas las uniones para poder armar, y una vez que nos da el ok, se le da libramiento bajo canal rojo, la revisación de especialista, con el importador y despachante presente, se da el ok, se libera, se saca de aduana la mercancía, y después se tramita el famoso reintegro que ustedes quieren cobrar por esta mercancía, que es un todo ante la aduana. Tenemos que presentar dentro de la carpeta, una vez que tenemos el ok, el pedido de compra o contrato de entrega del cliente del exterior, los planos, catálogo, de todo lo que necesita la aduana, la ingeniería, el montaje, el domicilio, donde se procederá a instalación, aunque sea definitiva, igual la aduana va a pedir, porque eso va a ir dentro del sobrecontenedor, y el armado definitivo del bien completo. No se olviden que acá se va a hacer ajustes, autorización para operar. Una vez que está todo autorizado, por una resolución del director de técnica de regional aduanero del lugar donde estamos haciendo la operación, o de la aduana, suponiendo que es Posada, la 046, la autorización se basará en el informe técnico que dará la aduana o el departamento técnico de nomenclatura, si está bien clasificada o no, y según corresponda a los fundamentos que estamos presentando, que generalmente van a estar ok. Técnico clasificatorio, por lo que se acuerda la utilización del régimen. Salvo caso contrario, comunicarán que se va a cancelar la operación. Pero por lo general el 99% de estas operaciones salen beneficiosas para hacer la operación. En ellas se van a designar la o las aduanas, como les explicaba, porque las mercancías pueden estar guardadas en un depósito y ir enviando a las partes, o bien pueden estar en varios depósitos en partes del país y se van a hacer un cronograma de envío. Primero a las partes de la aduana de Buenos Aires, que es la que abre el envío, después la aduana de Rosario, después la de Córdoba y por último la de Misiones. Y la de Misiones es el último envío y después se otorga un plazo para cumplir la operación de 180 días, 6 meses. En ese plazo tenemos que cumplir con el envío de todas las partes de la mercancía. El último envío se va a cerrar la operación de envíos escalonados. ¿Cómo se registra? El interesado, previa la autorización, el sistema nos va a pedir el número de resolución, el número de legajo que le dio la aduana, el número de resolución por la cual permitió la exportación de envío escalonado. Tenemos que indicar la resolución de envío escalonado. El interesado documentará las partes como un todo,
que se exporte en cada envío para la posición arancelaria de la unidad. Es decir, es una unidad que solamente va desmontado sin montar. O sea, se declara la unidad, se paga todos los tributos y la única diferencia es que debe enviarse por desarmada sin montar por la gran complejidad. Se comprometerá el número de expediente por el cual se solicitó la autorización para hacer la planta llave en mano, el régimen, el número de resolución autorizante que nos dio la aduana, los números de destinación ya registrados anteriormente en el marco de la misma operación. No se olvide que se hace un pedido previo, se establecerá si se completa en ese momento, por el contrario restan etapas para su finalización. Por lo general nunca vamos a pedir una llave en mano, un envío escalonado si no tenemos toda la mercancía. Es una locura, y si no tenemos, después vamos a tener problemas si no podemos portar dentro del plazo. El interesado deberá garantizar las diferencias que existan entre el tratamiento arancelario, porque para la aduana hay una diferencia debido al valor de la mercancía presentada en factura. Por ahí para la aduana hay que el mismo efecto que se exporta o se despacha en cada envío, por ahí surge una obligación que será respectiva, como tasa de comprobación, tasas de servicio extraordinario, de inspección, de técnica, en cada etapa. Entonces se deberá pagar las diferencias. Se fijará también la clasificación arancelaria, que sea la correcta de la máquina, aunque vaya desarmada, que cumpla con una posición de una mercadería armada, montada, sin montar. Y el sistema, en opción y ventaja, vamos a declarar regla general interpretativa 2A/1, y ustedes van a decir ¿por qué? Porque se exporta una mercadería desmontada sin montar que va clasificada en la posición de una mercadería montada terminada de regla 1. Las operaciones de envío escalonados son de verificación obligatoria y tramitan por el canal rojo obligatorio, es decir, cada parte tiene un control. Y vamos a ir nosotros en el reverso del OM 1993 SIM de esta operación. Nosotros vamos a ir en el embarque 1, vamos a declarar qué parte del embarque está saliendo, de qué aduana está saliendo, y el interviniente que actuó en el embarque de esa mercadería. Si se embarca en Bahía Blanca, no, vamos a pedir que el interviniente en esa aduana, vamos a tener que movernos hasta esa aduana, o bien pedir que enviar una copia del permiso de embarque para que registre la salida de un original, es decir, en este caso el otro original, para que registre, o tal vez ese mismo permiso de embarque tendrá que recorrer todas estas aduanas a fin de que vayan cancelando los envíos hasta cumplir con el último envío. Eso lo debe prever el despachante de aduana. Dice, cancelación de operaciones de envío escalonado. Primero, las operaciones que se intervienen por una aduana única, cumplida la operación de la totalidad del envío de todas las partes, se comunica a la aduana mediante una nota citando el número de resolución, autorizante, actuando la copia de destinación involucrada, indicando que se exportó toda la mercadería con todas las partes. La aduana constatará la documentación y efectuará el estudio global de la operación, practicando en el caso de la importación la verificación final del bien completo, armado y desmontado con la tasa de comprobación de destino. No se olviden de no mediar objeción, completará el formulario de afectación cuyo modelo obra en el Exo 3. Bueno, la aduana va a ser, eso se encarga la aduana, para agregar a la actuación original, es decir, para que quede como registro en la aduana, para una supeditada en el caso anterior, que otro quiera hacer una misma operación, queda ya como asentado un legajo, ya va a quedar un prontuario para, si se hizo bien, para otro exportador que quiera supeditar también un embarque escalonado para, ya sea que esté bien o esté mal, la aduana vamos a poder supeditar mediante tiene que haber tiene que haber ya un antecedente. Si hay más de una aduana, intervinientes girarán a la aduana responsable en el plazo no superior a 5 días, corrido a partir de la finalización de la operación, los formularios de afectación, es decir, toda la documentación que la aduana estuvo revisando, para que se vayan poniendo al día con el tema de la exportación. Vamos a la exportación de obras de arte.
cerramos entonces envío escalonado, que el envío escalonado son grandes máquinas, grandes mercancías que se exportan con un valor FOB, con un reintegro, se valora, se clasifica y se exporta por una aduana las diferentes partes o en un depósito las diferentes partes por una sola aduana o varias aduanas y se va afectando de acuerdo al cronograma de salida hasta llegar al último envío y después se hace la cancelación en el sistema y después se le hace la entrega al sobrecontenedor y también queda un legajo ya o un antecedente de una operación de llave en mano para otros exportadores que quieran realizar una operación de este tipo. Vamos a la exportación de obras de arte. En este caso de obras de arte ha habido grandes farsas, grandes grandes robos de obras de arte. Por eso la aduana ha ocurrido aquí en el lado paraguayo, se ha secuestrado en tapetes que se traían como mercancía o como simples alfombras o algunas pinturas. Detrás de esas pinturas venían pinturas o obras de arte que estaban buscadas por Interpol por un robo que se encontraban en el país vecino del Paraguay. O en Brasil se han encontrado grandes obras de arte, como también así estatuas, estatuillas, artículos funerarios, artículos también como artículos religiosos, como la famosa Virgen de Oro, artículos bancarios, como la famosa plancha del Banco Paraguayo, que se pretendió traer como un artículo de bien histórico y resultaba ser que el año que presentaba este lingote de los bancos, del banco o esta plancha, distaba mucho el año histórico de la creación del Banco Paraguayo con el de la plancha que se estaba queriendo exportar, que era mucho más antiguo la fecha del banco, entonces quedó secuestrado, pasó a ser una mercadería tentativa de contrabando de un artículo histórico, puede ser que sí era histórico y simplemente cambiaron el año y al cambiar el año por el orfebre se equivocó y arruinó una obra de arte y quedó secuestrada por la aduana argentina. Las obras de arte tienen que ser de artistas vivos o fallecidos hasta 50 años, a contar de la fecha del deceso del autor, sean argentinos o extranjeros, hechas a mano, con o sin auxilio de instrumentos de realización o ampliación, incluyendo aerógrafo. Podemos acá exportar los que son hechos por personas que pintan con los pies, que pintan con las manos, colas de mano, colas de pie, pinturas de mano, pinturas de pie. Aquí entran también las estatuas, estatuaria, pinturas realizadas sobre telas, lienzo, cartón, papel, cualquier otra clase de soporte, también los telones artísticos antiguos, al óleo, acrílico, pastel, lápiz, sanguínea, carbón, tinta, acuarela, témpera, collage, assemblage, cuadros materitos con aplicación de pinturas o no, cuadros que introducen objetos en la estructura proporcionado en un efecto de relieve. Acá entrarían los Manet, entrarían los Goya, entrarían los Picasso, combinación de cuadros pintados y montaje de materiales, obra que resulta exclusivamente de pegar y montar diversos objetos sobre caja y o placas o chapas. Esos son todas exportaciones, arte o expresiones artísticas. Acá no hay que confundir. Acá también entra lo que es estatuaria en algunos casos, pero acá estamos hablando de obras de arte, no de artero, de hacer macanas, sino de arte, las esculturas también entran, por ejemplo, las piezas de bulto, relieve, ejecutada en piedra, metales, madera, yeso, terracota, arcilla, fibra, cemento, materias plásticas, pero no tienen que ser productos de robos o productos buscados por la Interpol, por ejemplo, la Venus de Milo, o obras desaparecidas que tienen más de 100, 200, 300 años, productos robados de la arqueología, momias, artículos, por ejemplo, cuadros de pintores ya fallecidos, eso deben ser devueltos y la Interpol y la aduana en conjunto interdictarán y secuestrarán las obras de arte y por ende contrabando de obras de arte tiene una pena de prisión establecida en el Código Negro como contrabando de obras de arte.
los grabados, estampas, litografía originales, las impresiones, el agua fuerte, punta seca, buriles, xilografías, litografía y demás planchas grabadas por cualquiera de los procedimientos empleados en este arte, serigrafías artesanales. Acá entra entre los fileteros, entran acá lo que hacen las letras antiguas, todo eso entrará como parte de obras de arte, se exporta a consumo, se declara como exportación al consumo, dentro de la producción y ventaja, obra de arte sí, artista vivo no, va a preguntar edad, año de la pintura, tenemos que tener el año, autor de la pintura, número de, si tiene un dueño que está exportando, ya sea ya sea a consumo, para quedar en el extranjero, ya sea que sea propia y quiera exportarla, tenemos que indicar quién pintó, quién es el dueño y si es el dueño original, si compró en una subasta o si fue una transmisión familiar. Tenemos que indicar o si está vivo el artista, si es el artista mismo que está mandando su obra de arte al país a donde se quiera mudar, o si se va a ir, o si vendió al exterior las mercaderías con su correspondiente contrato de compra-venta que deberá ser presentado a la aduana. También las cerámicas, ojo con las cerámicas, aquí no entran las cerámicas antiguas por acción de fuego, sobre cualquier clase de material, ya sea barro, arcilla, ya sean creaciones unitarias o en serie, siempre que esta última contiene una línea de producción hecha a mano por el artista, pero no entran los productos incaicos, los productos de los pueblos originarios que se exportan porque son de la línea de exportación que se exportarán según el capítulo 95.05, como artículos de arqueología, paleontología, o también entrarán como artículos de museo, de antropología. El arte textil, aquí no entra el quipu o medidor de contabilidad inca, ninguno de esas clases. Arte textil que comprende técnicas tejidas y no tejidas, papel hecho a mano y fieltro con exclusión de cualquier procedimiento mecánico, es decir, manufactura hecha a mano, que no constituye una línea de producción hecha a mano. Acá estamos hablando si tenemos 5 camperas hechas por el famoso diseñador Gianni Versace, que ya está fallecido, y que lo tenía, y bueno, alguien lo tiene, le compró a Gianni Versace y quiere exportar sus camisas, que son obras de arte, porque ya está fallecido, y el valor de la mercancía han subido, y que son piezas únicas, llamadas Versace. No se comprenden en esta ley las copias, réplicas, reproducciones de obras de arte que pasan a ser exportación a consumo simple. Las tallas en coral, marfil u otros materiales de lujo que van en el capítulo 96, como mercadería común y corriente, ni las realizaciones artísticas o a mano sobre piezas provenientes de procedimientos industriales en serie. O sea, si fabricamos vasijas chinas en serie y queremos engañar a la aduana como que son antiguas, la aduana tiene un sistema de mecanización y va a traer también especialistas en cerámica china, en cerámica acadia, mesopotámica, personas que saben de esto y van a decir, no, esto es una reproducción, por el simple hecho de mirar el procedimiento y mirar de cerca, porque estas piezas van a tener alguna falla, alguna cosa que va a indicar que es antigua o que es una obra de arte, que es hecha a mano. Y que una puede distar de la otra por tener alguna imperfección. Las que son hechas en serie pasan a ser mercadería común y corriente y se exportará por el régimen general de exportación. No engañamos a la aduana como despachante de aduana y se documentarán por la S01.
La exportación definitiva o destinación aduanera para consumo en el exterior y la exportación temporaria o destinación suspensiva para exhibición fuera del país, aun cuando se convierta en definitiva por vencimiento del plazo, retorno o causa legal, serán exentas del pago de todo recargo y o tasa aduanera o portuaria, incluyendo las tasas de servicio estadístico por almacenaje, el impuesto sobre flete y los gastos consulares. Es decir, cuando tenemos que traer esta mercancía, si estamos hablando de las obras de arte, porque no están medio desprendidos, las obras de arte que van para una muestra o un museo y son de origen argentino y que si se venden a consumo en el exterior, la exportación definitiva importación a consumo, la temporaria o destinación suspensiva para exhibición fuera del país, cuando se convierte en definitiva por el vencimiento del plazo, no pagarán nada. O sea, pagan los tributos aduaneros y después y los almacenajes, impuestos y flete corren a cargo del importador una vez que se transforma a consumo. La aduana solamente quiere los tributos. Y bueno, y ya está en el exterior la mercancía y se venció el plazo, se transforma a consumo y se paga los tributos al momento de que se haga el momento imponible, el hecho imponible. El hecho imponible es el momento que se hace la venta, que ya está hecha la factura de alquiler o la factura a consumo. Bueno, de esa fecha se transforma a consumo. Si la factura no está pasada de los 5 años, se puede documentar. Pasada de los 10 años, perdón, podemos incluso, con permiso de la aduana, documentar esta mercancía, pagar los tributos a valor FOB de la mercancía y todos los demás servicios estadísticos de almacenaje. Eso corre a cargo del importador, porque el precio que nosotros exportamos es FOB para la exportación. Y todos los otros gastos corren a cargo del importador, porque el que no mandó a tiempo fue el importador, perdón, quien no cumplió con la prerrogativa y se quiso quedar con la mercancía o ocurrió algo para... Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Traer la mercancía? Hacer no. ¿Se vende la mercancía o se le vende la mercancía? ¿Y cómo recuperamos? No lo sé. Va a tener que ir enviando después las mercancías otra vez, él hacer un régimen de exportación de obra de arte a consumo de allá para enviarnos de nuevo y nosotros vamos a pagar los tributos de importación acá. O sea, no nos conviene. Nos conviene que quede afuera. Pero bueno, si queremos recuperar esto, vamos a tener que viajar personalmente y no sé, enviarlo por FedEx cada una, sacar de los retratos las obras de arte y mandar los paños, no sé cómo van a hacer, porque eso va por el escáner y aunque sean los dueños, no pueden traficar esa mercancía. Se presenta ante las artes visuales de Secretaría de Cultura de la Nación, con nombre y apellido y la identidad y domicilio y teléfono de quien quiere exportar, si está vivo, si está muerto, el ideal con el que es la razón social, si va a ir para muestras, si se va a vender, el documento de identidad y representante y copia autenticada del instrumento que acredite la representación, es decir, nosotros tenemos que indicar mediante un escribano público que nosotros somos dueños de la obra de arte, o bien, si la obra de arte está a nombre nuestro, tiene que estar por lo menos registrada en algún lado como pintada por nosotros. Una firma. Esa firma tiene que estar acreditada por un escribano. Debemos escribir la medida, los datos que permitan individualizar la obra a exportar, los cuidados que se va a tener, van en contenedores especiales, con una humedad especial. Quien compra la mercadería también tiene que ser declarado. Los antecedentes del autor que acrediten la autoría de la obra, es decir, firmas y demás instrumentos legales. Si falleció el autor, se debe acreditar quién es el dueño de la mercadería. Si está dentro de la familia, se acreditará el fallecimiento con fotocopia de su partida de función y documento debidamente certificado que acredite el fallecimiento del pintor. La dirección de artes visuales, mediante el fallecimiento fuera público notorio, aumenta el precio de la mercancía. Es decir, se tiene que revalorar la mercancía, el valor de que está muerto, se cuadruplica el valor de la obra. Causa y destino de la exportación, si va para una muestra, tenemos que dar toda la seguridad de que la mercancía no se exporta para quedarse en el exterior y no volver nunca más y después de ahí desaparece. Tenemos que dar todas las correspondientes seguridades. El precio o valor de la obra a exportar, ojo acá, si está muerto o está fallecido, la mercadería se cuadruplica el valor y no podemos presentar un FOB
menor al valor de obras de arte similares de otros autores que ya han exportado. Es decir, que la aduana va a hacer un control de otras obras de arte y que muerto el autor o más de 100 años, el valor se cuadruplica o triplica o cuadriplica el valor de la mercancía y por lo tanto el FOB que presentamos por ahí no va a ser aceptado por la aduana. Deberán acompañarse 2 fotografías de cada obra a exportar, es decir, 2 litogramas o 2 fotografías o 2 copias en tamaño real de la obra a fin de que nosotros podamos corroborar. Se va a buscar pequeñas muestras o rajaduras en las obras originales generalmente, si son viejas, al mirar detenidamente en algunos puntos de la obra, el experto que nos va a dar el ok de la obra va a indicar que en la obra debe haber 2 o 3 rajaduras, porque ya es especialista y sabe que en ciertos puntos de la obra hay algunas deficiencias o falta de pintura, o en algunas partes de la obra en la firma hay algunos puntos que dejó que son imperceptibles a la vista, o va a mostrar al público en general y a la aduana que hay, va a mostrar, deberá acompañarse 2 fotografías de cada obra a exportar, es decir, que el especialista que nos va a indicar que con la fotografía nos va a indicar dónde está el punto de la obra de arte que debemos fijarnos para indicar que es la original y que la firma es la original de la obra que se pretende exportar. Y si no coincide con eso, se considera una simple reproducción litográfica y deberá pagar tributo como una exportación a consumo común y por lo tanto la aduana nos va a aplicar correspondientes sanciones. Vamos al material promocional. Generalmente cuando hay ferias en el exterior o queremos presentar un producto nuevo o queremos mandar una promoción de un producto, yerba mate o algún producto nuevo, como poner ya caratea de la madera comestible o algún producto nuevo, nosotros tenemos que hacer primero, vamos a ir a las ferias internacionales. Para eso debemos llevar material promocional, para que circulen los estados partes, para producir ventas, se van a entregar gratuitamente en ocasión. Lo que se hace por los formularios es indicar la cantidad de material promocional, también vamos a indicar los folletos, panfletos, catálogos, revistas, carteles y todo lo que se va a llevar, fotografías, mapas ilustrados, materiales gráficos, los stands, los eslogans, los films, los slides, la cinta de video, disquetes, similares, contenidos, materiales de carácter promocional y lo que se va a regalar, muestras pequeñas muestras, que vamos a indicar si van a quedar en el exterior, si van a volver, si se van a regalar. Si vamos a hacer productos que se van a regalar, tenemos que indicar la cantidad que se va a llevar, tenemos que declarar el valor FOB de las mercancías. Otra mercadería para ser distribuida gratuitamente cuando posean características adecuadas para la divulgación comercial. Su valor FOB total no supera los $5.000 por beneficiario, es decir, que todo lo que llevamos para hacer nuestra exposición afuera debe estar declarado. Es decir, todo lo todo el potencial que vamos a presentar afuera, ya sea de la yerba mate, de la mermelada, del producto que queremos exportar, de un programa religioso, de un producto deportivo, de un sistema educativo, cultural, turístico. Vamos a llevar panfletos, catálogos, revistas, carteles, guías, fotográficos. Un ejemplo de Herbalife, vamos a ir al exterior, vamos a llevar a Herbalife a Argentina, va a llevar todo su potencial para poder indicar que el producto en Argentina está teniendo éxito mediante sus catálogos, folletos, films, slides, cinta de video y todo contenido material promocional. Y lo que se va a regalar, el FOB no tiene que superar los $5.000. Por ejemplo, podemos llevar pequeñas muestras de mermelada, pequeñas muestras de caviar, pequeñas muestras de cigarro, pequeñas muestras de productos terminados, por ejemplo, pequeños pedazos de metal precioso, anillos, anillos como muestras que no se van a regalar y deben volver. Es decir, que se debe declarar todo en formularios especiales, se va a exportar todo esto, y cuando nosotros vamos a reimportar este material promocional, nosotros tenemos que declarar lo que realmente está volviendo
y debemos declarar lo que realmente ha sido consumido. Es decir, los folletos, los panfletos, los catálogos y revistas, carteles, si se dio todo, los mapas ilustrados y los materiales gráficos similares que quedó, se destruyó o se regaló, los films, slides, cinta, video, disquetes y similares, salvo los que tengan que ver con secretos industriales, eso debe envolver el contenido material de carácter promocional, todo lo que se dejó al exterior. O sea, si nosotros declaramos 5.000 folletos, 5.000 panfletos, 5.000 de todo, 10 films, 10 cintas de video, 10 disquetes, 10 disimilares, y llevamos, cada empresa que va a Argentina lleva 10 paquetitos de hierba, 10 paquetitos de hierba, 10 paquetitos de hierba, 10 bombillas, 10 productos de hierba suave, y se regala al exterior. Si nada de esto vuelve, nosotros tenemos que declarar en los formularios de regreso 0, valor FOB 0. Si vuelve, si en el caso de volver, por ejemplo, los eslogans, las pancartas y todo lo que tenga que ver con los box de armado de los stands que van a volver, por lo general vuelven con la empresa en un container o bien en un vuelo aéreo, todo eso debe volver, salvo lo que se va a entregar al público. Todo lo que no se entregó al público se debe declarar lo que realmente se consumió, lo que fue fungible, lo que se entregó, y se debe declarar lo que realmente vuelve en los formularios con respecto a lo que ha quedado, porque estos son materiales promocionales, como lo dice la palabra. No va a volver la mayoría. Entonces, en los formularios que nosotros vamos a cargar cuando exportamos estos materiales promocionales, tenemos que aclarar lo que realmente vuelve con lo que realmente quedó en el exterior. ¿Sí? Que esté quedando claro, mejor echarle agua. Un ejemplo de la feria forestal. Régimen de muestra para pymes. El régimen de muestra es muy importante enviar generalmente las muestras de arroz, de hierba, de productos para producir unas ventas. Entonces el cliente, si está de acuerdo, se envían 10 o más paquetes en una caja de correo argentino, se hace una exporta simple, pero acá no es el tema de la exporta simple. El exporta simple para no pagar despachante de aduana, nada más, ese es una, deja sin trabajo. En el régimen de muestra para pymes, la FIP, mediante la Resolución General 1458, publica pautas para que las pymes puedan exportar. Los montos que debemos mandar de muestra no pueden superar los $500 FOB y el máximo de 10 embarques mensuales. Es decir, no vamos a enviar 10 embarques mensuales, pero podemos mandar diferentes muestras. Una de las muestras puede ser esperma de animales, puede ser muestras de arroz, muestras de hierba, muestras de tejidos musculares, en fin, puede ser muestras de testeos médicos, muestras de reactivo para diagnóstico, muestras de sangre. Es decir, muchas veces las muestras que enviamos al exterior son muestras médicas, y las muestras comerciales, es decir, mandamos muestras para producir, para que el cliente pueda ver el producto antes de comprar. ¿Sí? Que por lo general el cliente, si mandamos hierba siria, el cliente nos pide por ahí una hierba especial, y si el cliente le gusta, ya nos pide que embarquemos un contenedor con 28.000 kilos de hierba. Si el cliente está conforme, nos va a comprar todos los meses ese tipo de hierba más lo que nos está comprando. Las muestras son para producir ventas, para que el cliente se quede conforme, para que el cliente pueda hacer un seguimiento de las muestras. Mandamos una muestra previa, después vamos mandando una segunda muestra para ver la evolución del producto, y por último vamos mandando la prueba final de cómo quedó el producto final, y ahí el cliente va a tener una evolución y va a decir, bueno, me quedo con la primera muestra, con el intermedio o con la última. Quiero que me envíen un container de la primera, un container de la media y un container de la final, porque las tres me gustaron. Entonces, enviamos. Están exentas del derecho de exportación, como así también de cualquier otro tributo, porque son muestras, pero ojo con esto, debemos declarar en información complementaria exportación de muestra, sí.
Muestras sí tenemos que declarar como información complementaria. Muestra de exportación. Lo único que vamos a pagar acá es el arancel simple. Estará exenta de derecho de exportación, como así también de cualquier otro tributo. No cobra reintegro. Debe cumplir con la normativa del Banco Central de la República Argentina, es decir, que no supere los 500 del FOB mínimo. La mercadería que se exporta bajo este régimen no goza de ningún beneficio de promoción de exportaciones. La mercadería debe ser nueva, sin uso, producidas. A ver, vuelvo un poquito atrás. Debe ser producida en la República Argentina. Acá vamos a esperar que se me corra un poquito. No podrán exportarse por este régimen mercadería cuya exportación está alcanzada por prohibiciones de carácter económico absoluta. Por ejemplo, una mercadería que dañe la economía exterior, una mercadería absoluta, por ejemplo, podría ser una mercadería, una muestra de un producto, un meteorito, un producto que tenga armas, artículos explosivos, ya sea que ustedes estén mandando una nueva propaganda de una dinamita más potente, no está prohibida porque no económica, que pueda afectar a la salud pública, puede ser un virus, un químico, algo que pueda afectar a la salud pública en el país que va a recibir, eso está prohibido, obviamente. Nosotros tenemos que tener una lógica en la exportación, no podemos exportar cualquier cosa. Tipo de muestras que existen, hay miles de tipos. ¿Qué es una muestra? Es una parte representativa del todo que queremos exportar. Es decir, si ustedes cortan una torta y ustedes no quieren presentar un pedazo de la torta para saber cómo está dentro la torta, cómo está decorada, se saca un pedazo, una muestra y se muestra la decoración con el pedazo o la tajada o la tajada de la torta, y con eso estamos dando una muestra de lo que tiene todo el contenido. La muestra en general. Primero, define como muestra la ley 28415 una mercadería producida que está destinada a una exhibición para concretar ventas. O sea, modelo de mercancía de producción que se proyecte siempre que ambos supuestos o su cantidad no exceda de lo que fuera el usual para fines comunes. Por ejemplo, no van a enviar 10 hierbas porque van a consumir, van a mandar 2 paquetes de hierba con su correspondiente moño para que el jeque árabe pruebe la hierba y diga, wow, esta hierba me encanta. Para que CBC van a mandar una con sabor a naranja, con sabor a limón, y una con sabor a menta refinada con salvia o con burrito. Y el sheikh árabe ahí en Siria prueba y dice, boom, esto es un boom en el paladar, lo quiero. Perfecto. Pero no tiene que ser 20 paquetes porque va a superar primero el monto, el peso que nos piden. Muchas veces no es el monto, sino el peso. También desde el punto de vista técnico aduanero se conceptúa muestra cualquier porción de lo que le explicaba de la torta, mercadería de la que comúnmente se importa o exporta en cantidades mayores, es decir, lo que nosotros exportamos como muestra es para producir una posible concreción de una operación. Nosotros no estamos exportando una muestra porque queremos exportar una muestra porque se nos ocurre. La muestra es para convencer al cliente que nuestro producto que queremos exportar es bueno y que le conviene. Y le mandamos lo mejor. No es lo mismo el arroz que comemos nosotros acá, que es pasable, con un arroz parabolizado, un arroz de primera calidad, marca Mantulac, que le mandamos con todos los chiches, adornado en una caja por correo argentino, o por FedEx, o por DHL, que le llega el otro día a Corea, y el coreano dice, wow, un arroz coreano, como si fuera de Corea. Muestras sin valor comercial son aquellas muestras que no tienen un valor, sí un valor significativo, pero no comercial. Pero ustedes dicen, ¿qué hacemos? Se hace una factura como para declarar la muestra, es decir, se hace una factura a modo solamente de cumplimentar las normativas del valor de la muestra de $10, $20, como para declarar un valor en aduana para poder emitir el OM 1993 para despachar la muestra. Son las que están
inutilizada físicamente, un termo o una máquina pequeña, y las constituida por piezas sueltas que no admitan posibilidad alguna de comercialización o de recupero. Muestras con valor comercial son las que mantienen intacta su condición de mercadería, pero no obstante, en razón de la concurrencia de factores intrínsecos comprobables, se sabe que no serán comercializadas sino utilizadas como demostración, modelo o prueba. Exactamente lo que venimos hablando. Hay muestras generales sin valor comercial y muestras con valor comercial, pero que van en pocas cantidades para que no se puedan vender. Vamos ahora a exportación de minerales y su concentrado. Resolución General 2108. Todo esto de exportación de esto tiene grandes beneficios para San Luis, La Rioja, San Juan, esos países que hacen la minería, y de la extracción de minerales, como la explotación del argentio, no la plata, el aurio, no el oro, el cupro, no el cobre, y muchos más de minerales, carbón, que se exporta y tienen grandes beneficios. Por ejemplo, la plata en bruto de la 7106, la aleación dorada o el dorado. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no agarramos, fundimos, producimos nosotros y vendemos todo eso? Porque el que compra en el exterior, el platero, el orfebre, quiere él producir en su país la calidad de acuerdo a los estándares económicos de Mónaco, de Inglaterra, de Francia, del país que está importando. A ellos no les interesa el oro que le está, sino el oro sucio, la plata sucia, el bullón en bruto. Vos le envías todo, le encargas en el contenedor, se va al barco y ellos se encargan allá de fundirlo, de limpiar, de sacar la amalgama, sacar el oro para productos básicos, baratos, para producir anillo barato, y el anillo diferenciando las clases económicas, ellos producirán los productos definitivos en sus países para venta en su mercado interno o bien exportar, pero no compran las materias primas. Estas mercancías tienen grandes beneficios tributarios, pero también tienen grandes perjuicios en cuanto a la contaminación. La aduana tiene gran control. Estos beneficios son los de los puertos patagónicos. Generalmente ustedes van a encontrar en el despachante de aduana, al momento del control de la carga y documentación complementaria, con una nota con carácter de JB o declaración jurada, considerada la siguiente: la designación aduanera, la denominación del yacimiento en el cual se extraen los minerales, cuya exportación se solicita, fecha de colada, número de colada, identificación del número de barras por cada colada. Es decir, acá se hace una barra sin marca ni número, algunas con una marca del importador, con un sello. Ordenada en forma creciente, es decir, peso de cada barra expresado en gramos. Dicha nota deberá estar firmada por el exportador, por representante y por el despachante de aduana interviniente. ¿Quién gana? El importador, porque nosotros no hacemos ningún tipo de beneficio salvo exportar materia prima. Cueros, carnes, yerba que se envasa en el exterior, té que se envasa en el exterior, oro, plata y todo. Somos grandes exportadores de materia prima y se industrializa en el exterior. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros de una vez por todas: exportar zapatos y no cuero, exportar anillos y no oro. Pero bueno, eso es una conversación más interior. El exportador declara la exportación simplificada 03 de concentrado minerales con un valor FOB provisorio. Después pasa a ser una C09, consumo de minerales ante la aduana de registro, donde se declara un FOB definitivo dentro de 6 meses, corrido de libramiento, presenta certificado de análisis obtenido del país de la pureza, 18, 20, 18, 24, los quilates, certificado de análisis emitido por el país de destino, es decir, el país de destino tiene que decir el detalle del metal precioso u otro que quiere,
del aurum, del argentium, del cuprum, la copia de factura de venta, la copia internacional de publicaciones de precios de los minerales en cuestión, que están en la bolsa, es decir, cuánto se vende el oro, el bullón de oro, del día anterior a la fecha de cierre de venta, nosotros vendimos y ahí factura, hacemos la factura. Hasta aquí entonces tenemos la última filmina. Espero que se haya entendido, espero que ustedes hayan comprendido. Bueno, les mando un saludo. Creo que no tenemos más nada que explicar, espero no me haya pasado nada de la exportación, espero que le haya servido estos regímenes. Y bueno, usted quedó a las órdenes de lo que ustedes necesiten. Será hasta la próxima clase. Que tengan una buena tarde. Se les saluda Jorge Rademan, que es despachante de aduana, agente de transporte. Y bueno, estamos a las órdenes. Y bueno, cualquier cosa, consultar con la profesora Sandra. Estoy a su disposición. Bueno, mando un saludo. No se ve muy bien. Estoy aquí presente. Cualquier duda, consultar con la profesora Sandra.